les decía, en el caso de la resistencia eléctrica, se está aprovechando un efecto indirecto que está produciendo, porque a final de cuentas la resistencia, parte de esa corriente disipa calor, y entonces, pues, como disipa el calor, pues entonces ese es el efecto que se aprovecha, pero no es su propósito original. Y en el caso de la calefacción, sí es su propósito original, ¿no? Ok. Sí es su propósito original aprovecharlo. La diferencia es que en una resistencia la eficiencia es muchísimo más alta y en el caso de esto de las calefacciones en estufas, la eficiencia es más pequeña, pero al final termina ganando más que haya cosas como COPs grandes o que haya poderes caloríficos más grandes y por eso le terminan ganando, a pesar de que sean más ineficientes, le terminan ganando las resistencias porque aparte de que es su propósito original, pues tienen otras cosas a ventaja. Y entonces por eso siempre conviene más cuando hablamos de cosas térmicas, cosas como el gas, por ejemplo. Tienen poderes caloríficos más grandes o un ciclo refrigerante, es decir, utilizar un sistema de refrigeración para calentar o extraer cosa de calor. Entonces, por eso terminan ganando más. Sí me explico la idea de la diferencia entre una resistencia eléctrica y en el caso, por ejemplo, de una bomba de calor. Sí. Entonces, a la larga, si ustedes compran una calefacción de gas o hay de gas, hay calefacciones con sistema, con otro tipo de cosas, pero si al final de cuentas ustedes compran una calefacción dedicada a eso y aparte compran una calefacción que trata de mantener la misma temperatura, pero con una resistencia eléctrica, verán que a priori el que tiene resistencia eléctrica es más barato, porque es mucho más barato de fabricar. Este es nuestra resistencia. Y después tenemos la calefacción aquí. Lo voy a poner así. Este es mucho más caro su instalación. Hay que hacer muchas más cosas. Estos inclusive hasta son portátiles. Estos no. Pero resulta que a la larga, hagan de cuenta que ustedes aquí pagaron 10 y por 100. Hablemos de dólares, de euros si quieren. Entonces aquí tendría que ser euros. Pero bueno, no importa, da igual. Entonces, pero resulta que su recibo de luz aquí va a llegar después de un mes, por ejemplo, va a llegar en 100, en 100 y en 100. Digamos 3 meses, noviembre, diciembre y enero. Y tal vez hasta febrero, ¿no? Porque en febrero es un mes súper frío, ¿no? Lo voy a poner acá. Y luego, acá resulta que por gas o por tanque de gas mensualmente aquí van a pagar, por ejemplo, 60, 60, 60 y 60. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue más barato? El de gas. El de gas, exactamente. A la larga, y esto es en el primer año. En el segundo año, como ustedes ya no invierten en la instalación, este precio se quita y entonces ese precio ya no aparece y entonces a partir del segundo año se recupera muchísimo más rápido. Entonces, por eso a la larga, el de gas es muchísimo más barato a pesar de que la instalación sea más cara. Bien, ¿alguna duda respecto de esto? No, No. Bien. Ok. Bien, si se dan cuenta hasta ahorita, solo hemos manejado puras potencias o energías. A pesar de que hay temperatura y nos dicen que se quiere mantener la temperatura a 25 grados y eso, no las hemos manejado. Entonces hay que ver una cosa que se llama el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, que es una máquina térmica también, nos dice, bueno, alguien se preguntó, es decir, Carnot. Ok, por segunda ley de la termodinámica sé que en un proceso térmico, en un ciclo térmico, jamás voy a lograr el 100% de efectividad.
De eficiencia, perdón, el 100% de eficiencia. La pregunta es, entonces, ¿cuál sería la máquina más eficiente? O sea, la que llegase a lo más, considerando cosas ideales, considerando todo ideal, ¿cuál sería la máquina más eficiente? Y entonces Carnot lo que hizo fue pensar en algo bastante ingenioso. Entonces, supongan un cilindro émbolo, como el que está en el inciso A. Ese cilindro émbolo en este instante, aquí claro, tiene un gas, un líquido, lo que quieran. Entonces, lo que va a hacer es que primero vamos a hacer un proceso de expansión isotérmica en el inciso A. ¿Qué quiere decir eso? Que del ambiente vamos a absorber calor de alguna manera. Absorbemos calor y lo inyectamos aquí. Entonces, para mantener la misma temperatura, lo que vamos a hacer es cambiar el volumen. Entonces, eso va a hacer que se expanda nuestro gas y por tanto empiece a empujar en esta dirección a nuestro émbolo. Luego, lo que voy a hacer es aislar, con esto que está aquí, aislar completamente a mi cilindrito. Y entonces, como ahora ya no va a haber fuente térmica aquí, lo que va a pasar es que yo quiero que siga expandiéndose, pero para eso necesito sacrificar de alguna manera energía. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a seguir expandiéndome, pero a la hora de que me expando, como yo ya no tengo a quién robar la energía, empieza a decrecer la temperatura. Entonces es una por otra. Entonces eso es un proceso adiabático. Entonces aquí la temperatura es constante, aquí la temperatura le voy a llamar H es constante y tengo un proceso de expansión todavía. Después en el B sigo teniendo el mismo proceso de expansión, pero ahora yo ya no robo calor, no puedo robar calor y entonces para contrarrestar esa expansión lo que empieza a hacer es caer la temperatura. Entonces voy de un TH a una temperatura más baja, una TL, hasta que alcanza un límite. ¿Están de acuerdo que va a haber un límite en el que ya no se expanda el gas de tanto que se enfrió, como las nubes, por ejemplo, que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Ya no tienen la temperatura suficiente, por lo tanto ya no tienen energía térmica y dejan de expandirse y por eso vemos nubes. Y ya habíamos hablado de eso, ¿no? Bien, si están aprendiendo un montón de cositas, datos interesantes que a nadie le interesa. Pero que pues rigen el comportamiento, ¿no? Del mundo. Entonces, llega un punto en el que el gas ya no se puede expandir más porque llegó a un límite de la temperatura. Recordemos, por otro lado, que a medida que la temperatura decrece, la eficiencia decrece y, por tanto, la calidad energética se vuelve muy, muy poquita por segunda ley de la termodinámica y entonces eso hace que ya ni un émbolo pueda empujar. Por lo tanto, lo que Carnot se le ocurrió es, bueno, ¿y ahora qué pasa si en ese instante yo le quito el aislamiento térmico, pero ahora empieza a absorber calor? Y entonces lo que va a pasar es el efecto inverso. Y entonces ahora, como empieza a absorber calor, lo que va a hacer es que va a ser otra vez un proceso isotérmico, pero ahora funciona al revés. Yo absorbo calor y lo que voy a hacer con eso es que el gas se empiece a hacer más chiquito, por así decirlo. Entonces se empieza a comprimir, haciendo que el émbolo empiece a bajar. Y entonces va a llegar un punto en el que baje y a Carnot se le ocurrió ahora, ¿y qué pasa si vuelvo a aislar adiabáticamente? Y entonces lo que va a pasar es que aún en ese instante, como ya no hay quien me robe calor, pero aún en ese instante, lo que yo voy a tener es, va a llegar un límite en el que el émbolo va a comprimir, pero como se está comprimiendo, eso va a hacer ahora el efecto inverso del B, que es ahora la energía que yo estoy recuperando de esa compresión que me está haciendo el émbolo, va a hacer que la temperatura empiece a aumentar. Y entonces, si empieza a aumentar, voy a regresar al inciso A. Y entonces lo que veríamos es un émbolo que va y viene, va y viene. Muy semejante a como lo hace un motor. No más que aquí hacemos muchas consideraciones ideales, ¿no?
Entonces, Carnot, al proponer que es su ciclo de Carnot, dice, pues esto es una máquina térmica, que ya vimos cómo funciona. Funciona y sabemos que es un ciclo térmico porque al final termino llegando, voy del estado A al estado B, y del estado B al estado C, del estado C al D, y el D lo que hace es regresarme a A. Entonces, a través de un proceso isotérmico, a través de un proceso adiabático y haciéndole cositas aquí, ¿no? Haciendo aislamiento, adquiriendo calor, inyectando calor. Entonces, Carnot concluye que este proceso es ideal, desde luego, y no tiene pérdidas de energía. ¿Qué quiere decir pérdidas de energía? Quiere decir que el émbolo aquí no tiene fricción, por ejemplo, que el gas que está aquí adentro se comporta de forma ideal, que transmitir el calor se hace al 100%, todo el calor que le estoy inyectando se transmite al gas, y bueno, una serie de cosas ideales, ¿no? Que se acercan, si bien se acercan mucho a la realidad, sí, pero resulta que lo hacen esto a través de pues de otro tipo de muchas consideraciones, y los que se acercan a la realidad lo hacen de forma, pues un poquito con más, ¿no? Necesitan de más elementos, algunos, pero, por ejemplo, quiero que vean esto. Es... tanto que es el Starlink, y déjenme encontrar el otro que quiero que vean. ¿Dónde está? Y entonces, más o menos con todo esto de los ciclos, llegamos a esto, pero no lo encuentro, denme 2 segundos. ¿Dónde está el que quiero mostrarles? Este no está Sánchez. Voy, ¿eh? Con este será más que suficiente que lo vean. Esto es algo de lo que ustedes iban a tratar de hacer, que justamente funciona con todo esto de los ciclos. Pero... voy. Es que no llega la parte importante. Come on. Aquí está. Pero... Ok. Déjenme ponérselos.
Este, por ejemplo, que están viendo aquí en pantallita, es un motor Starlink que funciona más o menos con la teoría básica de saber que es un motor de un ciclo de Carnot, de ahí se desprenden otros subciclos, y lo que hace es a través de una fuente de temperatura fría y una caliente, lo que hace es ese intercambio de calor que hemos visto y mover, ¿no? Hacer trabajo, entonces haciendo que se mueva el motor. Yo hice eso y no sabía qué era. Sí, sí. ¿Hiciste algo así? Sí, hice uno igualito y era un trabajo. Tenía que moverse arriba a partir del calor que generaba, o sea, que se compartía y tenía que provocar trabajo. Ah, pues exactamente. Eso es, hoy hasta qué rimbombante lo dijiste. Tenía que provocar trabajo, desde luego. Ciclo térmico. Sí, exactamente. Eso es un ciclo térmico casero, claro, que eso es lo que iban a ustedes a hacer, repetir o tratar de hacer un motor así. Creo que este fulanito hace otro semejante. Ah, pero este está muchísimo más complejo, claro. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, acá me parece que en algún lado debe tener la parte. Sí, seguro. Aquí tiene el intercambio doble. Tiene el intercambio de la parte térmica. Entonces, bueno, hay bastantes, hay formas de hacerlos, pero la idea es esto, todo parte del ciclo básico de Carnot. Y a partir de ahí, pues, inclusive tenemos este de aquí, este súper básico. Es uno de los más básicos. Que es hacer. Incluso también el barquito de vapor puede entrar ahí, ¿no? Claro. Yo tenía uno de esos cuando era niño. Y exactamente el barquito de vapor. Por ejemplo, en este que estamos viendo, nosotros estamos haciendo que el gas que hay aquí, bueno, se agarre y al hacer temperatura empieza un proceso de expansión, lo cual lleva todo el gas a través del tubo, dejándolo así, pero una vez que llegó acá, el gas empieza a volver a enfriar y entonces lo que hace es un proceso de compresión, lo que hace que vuelva a condensarse el líquido y entonces regrese a su posición original. Aumentamos la temperatura y vuelve para acá y así se va. Entonces ese es básico, ¿no? Muy básico. Por ejemplo, yo hice algo muy semejante a este. Sí, fue justamente algo súper semejante a este. Ajá, sí, justo ese, ¿no? Sí, justamente ese. Lo de que tiene abajo, pues es una llama. Yo tuve que compensarlo porque no me salía y tuve que aquí ponerle una capa completa de hielo. Aquí arriba para hacer un sumidero de temperatura con una temperatura muchísimo más baja. Tuve que aumentar mucho la temperatura. Y sí, básicamente con eso furula. El problema de hacer estos, es que a diferencia de lo que nos muestra la literatura, regresando a esto, pues es que esto es ideal, ¿no? Si fuera ideal, servirían de volar. Hay un montón de cosas que aquí les comentaba, aquí hay mucha fricción, en lo que vimos hay un montón de fricción, si no haces completamente recto todo, se incrementa la fricción. Todos los elementos, pues aparte hay que hacer consideraciones gravitacionales, entonces, bueno, hay mucho extra. Entonces, eso, cuando nosotros tenemos algo ideal, se le llama proceso reversible. Cuando nosotros tenemos pérdidas energéticas a lo largo del ciclo, debido a otras cosas externas, se le llama proceso irreversible. Porque a final de cuentas yo puedo regresar a mi estado A, pero no regreso exactamente ahora al mismo estado A. Regreso a un estado A como con menos energía porque a lo largo de este camino tuve pérdidas energéticas debido a otros factores como la fricción. Y entonces eso se llama un proceso irreversible. Porque yo aquí en A ya no tengo la misma energía, ¿no? Y a medida que doy el ciclo voy teniendo pérdidas y pérdidas. Y entonces
para arreglar esas pérdidas, lo que comúnmente se hace es tener aquí algo que inyecte energía para compensar esas pérdidas. Y eso es un proceso irreversible. Ok, entonces la demostración y todo eso es bastante bonita, pero más compleja de lo que son las ecuaciones para un ciclo de Carnot, es decir, ideal. Pero, bueno, directamente nada más se las voy a dar aquí compactas. La diferencia entre lo que estábamos viendo hace rato y considerar un ciclo térmico de Carnot es que el ciclo térmico de Carnot ya considera ahora sí temperaturas, donde nos dice que el calor total, el calor más de la fuente, QH, entre el QL, es decir, la relación que hay entre QH y QL es igual a la relación que hay entre las temperaturas, TH y TL. Entonces, esa es la diferencia. Los problemas anteriores no consideraban en las ecuaciones la temperatura. Aquí sí, aquí sí. Cuando hablamos de un ciclo de Carnot, quiere decir que estamos haciendo básicamente esto, que esta relación se mantiene porque es ideal y entonces, por tanto, esta ecuación, que ya la teníamos de arriba, también se puede escribir de esta forma. Entonces, quiere decir que para un ciclo ideal, o también llamado de Carnot, quiere decir que es igual que a mí me den los calores o que me den las temperaturas. En un ciclo real, pues de hecho hay que hacer, las ecuaciones se vuelven más complejas, pero tratan de llegar a esto, ¿no? Tratan de hacer algo similar a esto. Bien, entonces, de manera similar, si nosotros lo vemos para el proceso de refrigerante o la bomba de calor, pero ahora se le agrega refrigerador de Carnot o bomba de calor de Carnot. Entonces, pues, ahora tendríamos que el COP para el refrigerador también se puede transformar en TH sobre TL, aquí. Y el COP para la bomba de calor se puede transformar en TL sobre TH. Recordemos que están invertidos en uno y en otro. Entonces, básicamente, un ciclo de Carnot es un ciclo térmico ideal y el más sencillo de todos. ¿Sí? ¿Y qué adhiere? Pues adhiere esta relación, básicamente. ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, ¿qué era QL? QL, el calor que Ajá. hay en tu sumidero, lo cual quiere decir, recuerda que tú tienes siempre, tienes aquí una fuente, la fuente siempre es QH, Q high, que va hacia un QL. Entonces es Q low y esto es un sumidero. Es un sumidero. Para el caso del refrigerador, por ejemplo, pues en el caso del refrigerador lo que nos interesa es QL, porque es el calor que tú estás, reitero, se supone que en el refrigerador tú tienes aquí tu fuente y tu sumidero y aquí se libera un trabajo. Y en el caso del refrigerador tienes una fuente, un sumidero, pero igual tienes aquí un QL, que es el que te interesa que se mantenga, pero ese se supone que roba calor y lo lleva acá a un QH y lo libera a través, se supone que de un trabajo. W. Ya vimos y ya les recordé que la realidad es que no es así, pero se puede ver como de forma generalizada así. Y entonces, igualmente, QL es el calor que estás extrayendo a los alimentos, por ejemplo. Y en la bomba de calor lo mismo. QH, que es el que nos interesa, es el calor que estás inyectando a la casa y QL es el calor que estás extrayendo de afuera. No, ya, gracias. ¿No de qué? Pero siempre para pasar uno del otro, o sea, por ejemplo, para QL a QH va a haber un trabajo de por medio, ¿no? Sí, 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 siempre. El ciclo térmico siempre tiene un trabajo de por medio, ya sea que lo inyectes o que lo realices. Dependiendo si estás aquí o si estás acá.
Ah, vale, gracias. ¿No? ¿Ok? Bien. Entonces, pues básicamente tenemos las mismas fórmulas, solo agregándole esas nuevas relaciones. Entonces, el ejemplo, pues lo mismo. Dice, una máquina térmica de Carnot, como la que se muestra, pues tenemos un depósito y ahora sí nos dan la temperatura. Y después tenemos el sumidero, que es el TL a 35 grados. Pues lo que hace es eso, ¿no? Tener un QH, libera un QH de 700 kilojoules, hace el ciclo aquí, por ejemplo, de hecho es un ciclo de Carnot, y entonces eso nos otorga un trabajo. Y después continúa el flujo, haciendo que vaya hacia el depósito y ya teniendo que ahí se inyecta un calor QL. Bien, entonces nos dice que este ciclo de Carnot recibe 700 kilojoules de calor, o sea, estos, QH. Tenemos una temperatura 682 grados centígrados y rechaza el calor, es decir, el calor que no se convirtió en trabajo, lo rechaza un sumidero de baja temperatura, que son 35 grados. Entonces, la pregunta, lo que se nos pide es determinar la eficiencia térmica de esta máquina de Carnot y la cantidad de calor rechazado. Entonces, la eficiencia térmica ya vimos que hay dos formas de escribirla. La primera, que es cuando tenemos energías o potencias, pues era 1 menos QL entre QH. Diga, sí. Pero ahora, como tenemos las temperaturas, y solamente aquí, si se dan cuenta, tenemos QH, no tenemos QL. Entonces, habría que calcularlo. Pero en este caso, lo voy a hacer con las temperaturas, porque es lo que sí nos dan. Entonces, 1 menos TL entre TH. Pero TL son 35 grados centígrados. Entonces, recordemos que en una sustitución de cualquier fórmula debe de ser en Kelvin o Rankine, dependiendo del sistema en el que estemos. Entonces, pues hay que hacer la conversión 35 más 273.15 y luego entre TH, que son los 682, que es esto de acá arriba, que son estos de aquí, y su conversión, ¿no? Entonces, ¿podrían hacer este cálculo, por favor? Profe, es 1 menos y las temperaturas, ¿no? Sí, con razón no me Cero sale. punto 677 3805 161. Sí, O lo que equivale a decir que solamente el 67.7% se aprovecha, ¿no? Se convierte en trabajo. Bien. Ese era para el inciso B. Luego, para el inciso A, perdón. Para el inciso B, pues nos dice la cantidad de calor rechazada, es decir, nos piden calcular QL. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos la igualdad esta, QH entre QL, igual a TH entre TL. Entonces, pues solamente hay que despejar QL, ¿no? Entonces, QL lo pasamos para acá. Y después lo pasamos multiplicando y lo pasamos dividiendo, ¿no? Por cierto, ese tipo de sustituciones, muchos se equivocaron en el examen al hacer esa sustitución, ya sea que el que lo hizo originalmente se equivocó y los que lo copiaron, pues lo copiaron igual, ¿no? Entonces se equivocaron.
Entonces, ya sea para todos, al menos fíjense lo que están copiando. Bueno, entonces tenemos QL es igual a QH por TL entre TH, es decir, QH, eso nos da el problema, que son los 700 kilojoules, que nos los daba acá. Estos son 700 kilojoules. Entonces, pues ya lo tienen de esa manera. Y nuevamente, bueno, los 35. Sí, los 35 que son los TL, como igual, ¿no? La misma conversión, 35 entre los 682 más 273.15. ¿Y cuánto les da eso? $225.8336. Ok. Entonces, pues eso es QL y se mide en kilojoules, ¿no? Porque esto de acá, tenemos aquí que esto está en Kelvin, esto está en Kelvin, entonces Kelvin entre en Kelvin, se simplifican, dándonos kilojoules. Entonces tenemos 225.83 kilojoules. Ok, ¿alguna duda con este problema? No. Más fáciles que los anteriores, ¿no? Sí, mucho más. Bien. Vamos a hacer otro. Otro dice que un ciclo de refrigeración de Carnot se lleva a cabo en un sistema cerrado justo en la región líquido y vapor saturado de un refrigerante. Se está usando 0.8 kilogramos de refrigerante R134A. Entonces tenemos un ciclo de refrigeración. Entonces habíamos comentado que en los ciclos de refrigeración pues se tiende a utilizar refrigerante. Uno de los más famosos es el R134A. Se está utilizando 800 gramos de este refrigerante. Recordemos que hay cambios de fases, tanto dependiendo en qué parte del ciclo se encuentre. En una tenemos que está en una forma de vapor, en otra tenemos que se calienta bastante. Entonces, bueno. Entonces nos dice que las temperaturas máximas y mínimas que está alcanzando el refrigerante son 20 grados y menos 8 grados. Entonces, respectivamente. Entonces, claro está que es menos 8 grados significa TL, porque quiere decir que es lo que está haciendo que se mantengan fríos mis alimentos, y esto es TH, lo que está haciendo que se libere ese calor absorbido de los alimentos al medio ambiente. Bien, entonces, la parte importante es, se sabe que el refrigerante es líquido saturado al final del proceso. Líquido saturado, ¿ok? Que es justamente el equivalente de cuando hay un rechazo de calor. También se sabe que el trabajo a la entrada, es decir, el trabajo de mi compresor, es de 15 kilojoules. Entonces nos dan cómo es el estado al final del proceso. Quiere decir cuando tenemos, cuando estamos liberando el calor. Y nos dicen que en ese momento tenemos líquido saturado. Entonces, lo que se nos pide es determinar la fracción de la masa del refrigerante que se vaporiza durante el proceso de adición de calor. Es decir, cuando nosotros absorbimos calor y estamos en el compresor, nos piden eso, saber cuánto se está haciendo o cuánto o qué cantidad del refrigerante se está vaporizando. Y la presión final del proceso cuando tenemos el rechazo de calor. Es decir, el rechazo de calor nuevamente es al final del proceso, que es cuando nosotros estamos liberando el calor al ambiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos TH, tenemos TL, también tenemos la potencia de la compresora. No nos dan en potencia, nos los dan directamente en trabajo. Tenemos el W neto o de entrada.
Tenemos ese también. ¿Qué más tenemos? Tenemos la masa original, es decir, cuando está completamente en forma de líquido. Entonces lo voy a poner acá como masa líquida. Masa líquida, y eso es igual a 0.8 kilogramos. Bien, entonces tenemos esas temperaturas. Ya están, temperaturas, bla, 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 cuacha. Ok, son todos los datos que tenemos. Bien. Entonces, bueno, nos piden... determine la fracción de masa durante el proceso y la presión. Ok. Bien, entonces para resolver este problema, recordemos que... bueno, voy a comenzar con lo siguiente. Lo que voy a querer hallar primero es el QL, ya que nosotros tenemos TH-TL y también tenemos el W neto de entrada, me faltaría, para tener todo calculado bien, me faltaría QL. Entonces, ese de momento no lo tengo, entonces voy a proceder a calcularlo. Entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Pues una forma es, por ejemplo, obteniendo el COP primero, porque sabemos que el COP es QL entre el W de entrada y el QL ajá. Entonces, si nosotros conocemos el COP, entonces, por tanto, podemos obtener QL. Pero de momento no conocemos COP, pero lo podemos calcular, porque eso es bien sencillo. Como nosotros tenemos las dos temperaturas, nosotros podemos calcular el COP. Entonces, tenemos que el COP R es igual a 1 entre TH entre TL, eso menos 1. Entonces, si nosotros sustituimos, sabemos que el TH son 20 grados, hay que pasarlo a Kelvin, y la TL son menos 8 grados y hay que pasarlo a Kelvin también. Entonces, ¿podrían hacer esta operación, por favor? $9.46964285.7. Ok. Entonces, con eso ya tenemos el COP. Entonces, una vez calculado ese COP, nosotros lo podemos sustituir aquí, que viene del despeje de esta fórmula, y con eso obtendríamos el QL, es decir, los 9.46 por el W de entrada, y el problema nos dice cuánto es el W de entrada, que son estos 15 kilojoules. Y entonces, ¿cuánto de esta operación? $142.044. Kilojoules, muy bien. Ajá. Entonces, ya, si se dan cuenta, hasta este punto, nosotros ya conocemos todo. Ya conocemos también QL e inclusive conocemos el COP. En este caso es de refrigerante. Bien, ahora, la parte importante es la siguiente.